vamos a ver lo que son sistemas ramificados. Pero antes de eso, tuve muchas consultas acerca de lo que era laboratorio, ¿no ve? Cómo trabajar con los datos que nos habían dado. Ya, acá hay una pequeña explicación, espero que la puedan ver, ¿ya? Acá estoy compartiendo este pequeño documento, ¿ya? Lo que trata el primer laboratorio es un sistema así más o menos, ¿ya? Como ustedes lo pueden ver, donde nosotros vamos a tener acá un determinado fluido, ¿no? En este caso es agua, ya según los datos del laboratorio, y en una determinada sección de tubería, ¿no? Y a lo que habíamos visto ya son cuatro diferentes tipos eh, cuatro diferentes tipos de tuberías, ¿no ve? Entonces, ya en cada sección de tubería lo que se hace es conectar un manómetro, ¿ya? En los piezómetros. Y mediante nosotros vayamos a encender lo que es la bomba y ya comenzar con el experimento, nosotros vamos a tener una determinada pérdida de carga que mediante el manómetro nosotros lo vamos a poder denotar, ¿ya? Muchos me preguntaban, entonces, por ejemplo, ustedes tienen datos de alturas y caudales, ¿no ve? Tienen diferentes alturas a diferentes caudales, ¿ya? A ver, vamos a compartir los datos y bueno, una pequeña aclaración. Estos son los datos del laboratorio que el ingeniero les proporciona, ¿no ve? Entonces, la primera duda que me consultaban era, esta altura uno se supone que debería ser mucho mayor a la altura 2, ¿no ve? Acá, ¿ya? Pero me parece que tal vez el gráfico estuviese mal, porque nosotros vemos en acá, obviamente, como existe un determinado caudal, la pérdida que existe acá es decir, esta altura tiene que ser mayor a esta altura 2 y en los datos experimentales no se refleja así, ¿ya? Esto puede ser tal vez por una equivocación en el gráfico, ¿ya? Estos es los datos experimentales del anterior semestre, del laboratorio del anterior semestre, y acá se puede ver mucho mejor y en realidad son los mismos datos como ustedes pueden ver, ¿ya? Y en acá se denota mucho mejor. La altura 2 es mucho mayor a la altura uno y en realidad es así, ¿ya? De laboratorio. Tal vez un pequeño error acá al decir que esta altura de acá arriba es altura uno y esta pequeña altura es la altura 2. Simplemente aclarar eso, ¿ya? Para este caso, la altura uno es esta pequeña altura, y la altura 2 es esta altura de mayor, es mucho mayor a la altura 2, ¿no ve? Y eso se puede ver acá, ¿ya? Entonces, simplemente esa aclaración. Y lo que también quería aclararles, acá, bueno, a lo que estaba viendo acá lo que les pide es determinar la velocidad, el Reynolds, el factor de fricción y la rugosidad relativa, ¿no ve? Entonces, lo que tienen que hacer primero es determinar un valor de delta H. Obviamente, el delta H, ¿cómo lo van a determinar? Con la diferencia de estas elevaciones, ¿ya? Entonces, delta H va a ser H2 menos H1 simplemente. Tiene la longitud, tiene el diámetro interior. Ahora acá, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros tengamos, en este caso, como ustedes pueden ver, un manómetro mercurio-agua? Esta elevación acá va a ser de la altura del fluido manométrico, ¿ya? Entonces, en este caso, mi fluido manométrico es mercurio. Entonces, para el caso, en este caso, para una tubería de media pulgada, lo que tienen que hacer es convertir esta altura de mercurio a una determinada altura de agua. ¿Ya? ¿Y cómo lo van a hacer? Y acá viene lo que es la explicación de este documento. Hay dos maneras de poder convertir las alturas, en este caso de mercurio, a agua. Primero, recordemos un poquito de lo que eran fluidos estáticos. Habíamos visto esto en el primer parcial, ¿no ve? De fluidos estáticos, nosotros acá yo estoy haciendo una comparación de dos tubos, en este caso, que se encuentran a la misma elevación. Ya tenemos agua y mercurio. Esto es para fluidos estáticos, ¿ya? Y nosotros habíamos visto esta expresión para convertir alturas, en este caso de mercurio, a alturas de agua. Y eso es válido para fluidos estáticos. Pero en este caso, de manera experimental, nosotros ya no estamos viendo fluidos estáticos, sino estamos viendo fluidos en movimiento. ¿Ya? Y acá es donde entra este balance, donde yo les explicaba, pero tal vez
mediante la explicación que les daba por WhatsApp, tal vez no llegaba a explicarles muy bien, ¿ya? Pero la ecuación para poder convertir la altura, en este caso de Mercurio, a una determinada altura de agua es esta, ¿ya? ¿Y de dónde proviene? No es simplemente una ecuación que nos estamos inventando, sino esta ecuación proviene de un determinado balance, ¿ya? Nosotros vamos a tener dos puntos, los mismos puntos que habíamos visto en el anterior gráfico, ¿ya? Y esta es la altura manométrica que nosotros vamos a obtener de acuerdo al fluido manométrico. Ya vamos a hacer balances desde el punto A hasta el punto B, obviamente siempre en sentido del flujo. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo balance que siempre hacíamos, que hicimos para este parcial, la carga de presión, carga de velocidad y elevación, ¿ya? Y desde el punto A hasta el punto B vamos a tener una pérdida de carga, ¿ya? En este caso no estamos considerando lo que son accesorios, porque no hay accesorios, acá simplemente es una tubería, entonces es una pérdida de carga por fricción, ¿ya? Y esa pérdida de carga por fricción se refleja en lo que es esta diferencia de elevaciones manométricas. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a ver que esta pérdida de carga es simplemente esta altura manométrica, esta diferencia de altura manométrica. ¿Ya? Entonces, tenemos acá la pérdida por fricción hasta llegar a mi punto B, donde está mi siguiente piezómetro. Acá tenemos la carga de presión, carga de velocidad y elevación, ¿ya? Vamos a hacer las respectivas consideraciones como siempre, ¿no ve? En este caso, como estamos viendo en la misma sección de tubería, las velocidades van a ser las mismas. Las elevaciones van a ser las mismas porque es una tubería horizontal, ¿ya? Y vamos a ver que la pérdida de carga es simplemente la diferencia de presiones entre estos dos puntos con respecto al peso específico del fluido. Y como ya les había mencionado, esta pérdida de carga es simple, bueno, en acá simplemente es la diferencia de elevaciones. Ya en este caso, en acá hay una pequeña equivocación, no necesariamente puede ser altura de agua, sino una determinada altura manométrica. Ya en acá, por favor, corríjanla, es una altura manométrica, ¿ya? Y acá nosotros ya tenemos lo que es la pérdida de carga. Ya acá manométrica, por favor. ¿Ya? Y para nosotros lograr convertir esta altura manométrica, nosotros lo único que tenemos que hacer, además de este balance, es analizar lo que es el manómetro. ¿Ya? Entonces, podemos hacer lo que es el uso de lo que habíamos visto en el primer parcial, que era la regla del manómetro. Nosotros vamos a tener una determinada presión en este punto y vamos a llegar hasta el punto B, ¿ya? Esta altura Y yo la voy a omitir porque al final esto se va a simplificar, ¿no ve? Entonces simplemente yo voy hasta esta parte de abajo donde ya considero lo que es esta altura manométrica, peso específico del agua, menos la altura manométrica, en este caso ya del fluido, por el peso específico del fluido manométrico, igual al punto B, ¿ya? Y esto lo voy a despejar y lo voy a reemplazar acá. ¿Ya? Reemplazo y bueno, acá esta es la ecuación que yo obtengo y esta ecuación la voy a reemplazar en la ecuación 1, ¿ya? La pérdida de carga, en este caso de mi fluido de agua, va a ser igual a la altura manométrica por, en este caso, el peso específico del fluido manométrico por el peso específico de mi fluido. Acá, ¿no ve? ¿Ya? Ya en acá simplemente lo voy a reemplazar 2 en 1 y esta es la ecuación que voy a obtener, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan que eh, convertir es la altura del fluido manométrico, en este caso mercurio a una determinada altura de agua, utilicen esta expresión, ¿ya? Entonces, cuando ustedes realicen el informe, pueden añadir lo que es este procedimiento, la manera de obtener una ecuación para convertir la altura manométrica a una determinada altura de agua. Y esto simplemente para lo que es el... Ya cuando ustedes tengan lo que es el mercurio aire-agua, no es necesario. Ya, entonces simplemente para el mercurio. Y bueno, el siguiente procedimiento, además de convertir, lo que tienen que hacer como ustedes ya tienen esta pérdida de carga, ya habíamos mencionado que era por fricción, tienen que aplicar simplemente la ecuación de Darcy, porque en este trayecto no existe accesorio, ¿no ve? Entonces, acá van a utilizar la ecuación de Darcy, que es factor de fricción, longitud, diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no ve? Y
Bueno, lo que les pedía era el factor de fricción, entonces pueden despejar de esta ecuación, de la ecuación de Darcy, ya tienen, bueno, que espero haber aclarado, no sé si tienen alguna más. Sí, una consulta. Sí, En el caso del manómetro aire-agua, ¿solamente es de estar hacer la diferencia o hay que convertirlo de igual de solamente la este mismo? diferencia, solamente la diferencia, ¿ya? No es necesario que hagan la conversión, simplemente la diferencia, nada más. Solamente esto para el mercurio O sea, estando ya directamente ya tenemos la altura expresado de agua. de Sí, agua. sí, sí, Ah, ya, exacto. ya. Ya, Ya, entonces, este paso simplemente para el mercurio. gracias, Oxy. Ya, entonces, ese es el procedimiento. Entonces, la tabla que tienen que ustedes llenar, bueno, la pueden llenar, ¿no? Porque acá el delta H ya lo pueden obtener, simplemente es la diferencia, ¿ya? En el caso de mercurio, acá pueden añadir una celda adicional, donde es la conversión a altura de agua, ¿no ve? Acá la velocidad ustedes la van a obtener porque ya tienen el caudal y ya tienen, en este caso ya tienen el diámetro interno, ¿no? Entonces no es tan complicado. El número de Reynolds lo pueden obtener porque tienen la velocidad, tienen el diámetro, la viscosidad o la temperatura. En este caso ya les menciona 15 grados centígrados. A ver, ¿qué más? El factor de fricción, como ya les había mencionado, por Darcy. Y la rugosidad. La rugosidad, eso ya tendrían que analizar el número de Reynolds, en qué régimen se encuentra. En algunos casos, aunque no, la verdad, viendo ya los datos, el número de Reynolds para los que hicieron, tal vez obtuvieron un valor mayor a 4000, en este caso sería un régimen turbulento, ¿no ven? Entonces, con las ecuaciones para el régimen turbulento pueden determinar la rugosidad relativa. Ahora, hay casos donde, por ejemplo, podemos obtener valores de Reynolds y tal vez aplicar, por ejemplo, la ecuación de Colebrook o la ecuación de Swain-Millane y despejar este valor, ¿no ve? Pero ¿qué es lo que pasa cuando realizamos eso? Hay un pequeño despeje que se realiza donde debemos tener bastante cuidado y es lo que les mencionaba a uno de sus compañeros. A ver, voy a tratar de mostrar la ecuación que yo le había enviado, donde ustedes tienen que tener bastante cuidado. A ver, un momento, por favor. Ya al momento de que ustedes vayan a despejar, ay, perdón, acá no lo tengo. Mm, ya en el momento que ustedes lo vayan a despejar, tienen que tener cuidado, porque si ustedes ven la ecuación de Swain-Millane, por ejemplo, tenemos un logaritmo elevado al cuadrado y al momento de despejar, ese cuadrado va a pasar al otro lado de la igualdad como raíz, ¿no ve? Ya, pero si ustedes consideran simplemente el signo positivo, van a obtener valores de rugosidad relativa muy elevadas. Entonces, lo que tienen que hacer al, al pasar el cuadrado al otro lado de la igualdad es considerar un valor positivo y un valor negativo. Con el positivo, obviamente, ustedes van a poder obtener un valor elevado, ¿ya? Pero con el valor negativo, ustedes van a poder obtener un valor eh, aceptable y lógico de la rugosidad relativa, ¿ya? Pero no puedo encontrar lo que es esa ecuación. Ya, acá tengo la ecuación, a ver, espero que lo puedan ver. Ya, pueden ver esta ecuación, ¿verdad, chicos? Ya, para poder encontrar lo que es la rugosidad relativa, ya esta es la ecuación de Swim-Millé. ¿Ve? Pueden trabajar también con lo que es la ecuación de Colebrook, ya, pero eso depende de ustedes. Pero si ustedes deciden trabajar con la ecuación de Swim-Millé acá, como les mencionaba, cuando nosotros vayamos a despejar para la rugosidad relativa, nosotros vamos a despejar, ¿no ve? Esto va a subir a este lado de la igualdad y el factor de fricción va a bajar, ¿no ve? Vamos a obtener esta expresión al inicio sin la raíz, ¿ya? Que vamos a tener todo esto elevado al cuadrado
Pero cuando nosotros vayamos a despejar, acá, este al cuadrado, acá se va, bueno, se va a convertir en una raíz, ¿no? Y lo que les mencionaba, vamos a tener que considerar un valor positivo y un valor negativo, ¿ya? Eso analizando más a detalle lo que es el despeje, ¿no? Ya, y lo que les mencionaba, si en algún momento ustedes olvidaran lo que es el signo negativo, lo que tal vez muchos hicieron, simplemente considerar el valor positivo y al tratar de encontrar la rugosidad relativa, obtuvieron un valor grande, ¿ya? Eso es porque no debemos considerar el positivo, sino el negativo. Y esto lo van a poder, lo van a poder ver mucho mejor si ustedes trabajan con la ecuación de Colebrook, ¿ya? Con la ecuación de Colebrook directamente van a trabajar con el valor negativo. ¿Ya? Pero esa es una pequeña aclaración. Si deciden trabajar con esta expresión, consideren el negativo y van a poder obtener el valor de la rugosidad relativa. ¿Ya, chicos? Simplemente esa aclaración. ¿Está bien? Ya, bueno, creo que no tienen más dudas acerca de su laboratorio. Simplemente ese es el procedimiento. Ya, entonces, si no tienen más dudas, continuemos con lo que es el avance de sistemas ramificados. Ya espero que haya quedado claro. Bien, acerca de lo que son ya sistemas ramificados y entrando ya más a este tema, vamos a ver la explicación directamente con un ejercicio. Ya, cuando hablamos de sistemas ramificados, vamos a ver ya generalmente tres tanques. Ya habíamos visto en los anteriores temas simplemente dos tanques, ¿no ve? Ahora vamos a ver tres tanques. Y en algunos casos suele ocurrir que existan cuatro tanques. Ya, pero vamos a ver tres tanques únicos. Lo primero que tenemos que considerar en este tipo de ejercicios es, primero, si tenemos que considerar accesorios o no. ¿Ya? La primera consideración, ¿cómo sé si yo tengo que considerar accesorios o no? Ya para sistemas ramificados. Tengo que evaluar lo que es la relación de longitud y diámetro. Si esta relación de longitud y diámetro es mayor a 1000, entonces no tengo que considerar accesorios. Si esta relación es menor a 1000, entonces sí debería considerarlo. Ya, entonces ayúdenme, chicos, por favor. Veamos si tenemos que considerar accesorios o no. Realicen la división entre la longitud y diámetro, primero para la tubería 1, tubería 2 y tubería 3, más o menos cuánto es mi valor. Por favor, si alguien me pudiese ayudar, para la tubería 1, ¿cuánto es el valor? 3000. Ya, 3000. Entonces, para la tubería 1 no tenemos que considerar accesorios. Para la tubería 2, por favor, y la tubería 3. 1250 es para la tubería 2 AUSI. Ah, ya 1250, que es mucho mayor a 1000. Y para la tubería 3, por favor. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, como ustedes ven, esta relación entre longitud y diámetro es mucho mayor a 1000, ¿no ven? Entonces, eso me indica que no voy a considerar accesorios. Caso contrario, si acá existiese tal vez una válvula, ya, entonces, si la relación fuese menor a 1000, entonces sí tendría que considerar, ¿ya? Pero en este caso, esa relación me indica que no tengo que considerar accesorios, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso para aplicar en sistemas ramificados. ¿Ya? Entonces, en este caso no voy a considerar accesorios. Lo segundo que tenemos que hacer para trabajar en sistemas ramificados ya no va a ser aplicar lo que son balance de energía. Ya obviamente lo podemos aplicar, pero para sistemas ramificados lo preferible es trabajar con cargas piezométricas. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con cargas piezométricas por puntos. Ya, nosotros acá tenemos tres tanques, que es lo usual que vamos a ver. Tenemos un tanque A, tanque B y tanque C. ¿Ya? Y acá nosotros vamos a tener un punto adicional, que es el punto J, que es un nodo que va a unir, o en este caso sí va a unir los tres caudales. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar ya con un nodo J, que es con el cual nosotros vamos a trabajar y como les mencionaba, vamos a trabajar con
alturas o cargas piezométricas. Recordemos que era una carga piezométrica. ¿Qué me relacionaba? ¿Alguien me puede decir, chicos? Ya la carga piezométrica, lo que me relacionaba era la carga de presión y una elevación. No considerábamos lo que era la velocidad, ¿no ve? Entonces, la carga piezométrica considera la carga de presión y la velocidad, ¿no ve? Por ejemplo, si yo analizo la carga piezométrica en A, simplemente va a ser la carga de presión y la velocidad. De la misma manera para el punto B y para el punto C. En relación a lo que es la carga piezométrica en J, esto va a estar en relación a los tanques. ¿Y eso cómo vamos a ver? Ya vamos a ver mediante, vayamos desarrollando el ejercicio. ¿Ya? Entonces, simplemente lo primero para sistemas ramificados es ver si vamos a considerar lo que son accesorios o no. Y siempre trabajar con cargas piezométricas, ¿ya? Ya veamos este ejercicio donde me indican en el siguiente sistema determinar el caudal en cada tubería. Y es lo usual que me van a pedir en sistemas ramificados. Entonces, lo que me pide es determinar el caudal 1, 2 y 3. Ya para cada tubería me dan las dimensiones, longitudes y diámetros. Acá, los diámetros que me dan ya son los diámetros internos, ¿no? Porque ya me dan en metros. Si fuesen nominales, en acá me darían diámetros en pulgadas, me aclararía que vamos a trabajar con las tablas de calibre 40. Ya en este caso son diámetros internos. Para sistemas ramificados, generalmente el procedimiento para resolver este tipo de ejercicios es realizar suposiciones. Ya es un método, si se podría decir así, y seguramente ya lo escucharon con el ingeniero, es un método de prueba y error. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros vamos a suponer, incluso vamos a suponer lo que son los sentidos los sentidos de flujo, y al final lo vamos a tener que verificar. De eso se trata lo que es un sistema. Suponer y verificar, prueba y error. Entonces, de eso se trata este tipo de ejercicios. Primero, tenemos que suponer cómo va a ir mi flujo, ¿ya? Obviamente, lo más fácil de suponer acá al inicio es que acá como mi tanque A se encuentra a mayor elevación que B y C, obviamente mi flujo va a bajar, ¿no? Entonces mi flujo va a ir desde A hasta J. Es la primera suposición que puedo hacer. Ahora, en mi punto J y B, acá es un poco complicado suponer en qué sentido va a ir mi caudal. Entonces, aquí es donde entra la primera suposición, ¿ya? Además de la de A. Vamos a trabajar siempre en función a la carga piezométrica en J, siempre, ¿ya? Va a haber dos tipos de suposiciones para este tipo de ejercicios. Y acá vamos a ver con este gráfico, ¿ya? Tenemos que nosotros suponer más o menos dónde se va a encontrar la carga piezométrica en J. Existen dos posibilidades, como les mencionaba. La primera es que la carga piezométrica se encuentre entre el tanque A y el tanque B. Esa puede ser mi primera suposición. Y al ser una suposición, yo tengo que verificarla, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a verificar? Acá se tiene que cumplir lo que es la ecuación de continuidad, es decir, que las entradas son iguales a las salidas. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, la manera de verificar esa suposición es que se cumpla que las entradas son iguales a las salidas. La segunda suposición, si es que no se cumple esto, es que la carga piezométrica en J se encuentre entre B y C. ¿Ya? Igual de la misma manera, la manera de verificar que la carga piezométrica se encuentra entre B y C es verificar que se cumple que los caudales que entran son iguales a los caudales que salen, ¿ya? Pero generalmente vamos a empezar con esta suposición de que la carga piezométrica se encuentra entre A y B. Ya, eso es lo primero, la primera suposición que vamos a realizar y posteriormente lo vamos a verificar. ¿Ya? Entonces, al ser esta mi primera suposición, tengo que analizar las cargas piezométricas para ver en qué sentido va mi flujo, ¿ya? Entonces, analicemos este gráfico. Como la carga piezométrica en J se encuentra entre A y B, acá, ya en la suposición, yo considero que la elevación en A o la carga piezométrica en A es mucho mayor a la de J.
Y eso me indica que el flujo va a ir desde A hasta J, ¿ya? Lo segundo, analicemos para el tanque B. Según la carga pisométrica acá, yo he asumido que la carga pisométrica en J es mayor a la de B, entonces mi flujo va a ir desde J a B. Y finalmente acá la carga pisométrica en J es mayor a la de C, obviamente, entonces mi caudal va a ir de J a C. Y entonces esta es la primera suposición, ¿ya? Entonces analicemos el nodo. En el nodo se tiene que cumplir que los caudales que entran van a ser iguales a los caudales que salen, ¿ya? Entonces el caudal que entra acá va a ser el caudal 1 y según la suposición que hemos realizado, esto se va a dividir en dos, en el caudal 2 y el caudal 3. ¿No? Y eso es lo que estoy haciendo acá. Según la suposición que hemos hecho, esta es la ecuación de continuidad que nosotros vamos a tener que verificar después, ¿ya? Lo siguiente es, ya una vez supuesto dónde se encuentra la carga pisométrica y los caudales, vamos a analizar las alturas pisométricas. Vamos a analizar por puntos, primero desde A hasta J, posteriormente de J a B y finalmente de J a C. Primero desde A hasta J, ¿ya? En A nosotros vamos a tener una carga pisométrica en este punto. Hasta llegar al punto J, nosotros vamos a tener una carga pisométrica. Perdón, chicos, ya. Nuevamente acá recalco que en el punto A yo tengo una carga pisométrica en A y desde A hasta J yo voy a tener una pérdida de carga, ¿ya? Que la voy a denominar pérdida de carga 1 hasta llegar a mi punto J. En el punto J yo tengo una carga pisométrica en J, ¿ya? En este caso simplemente estoy analizando las cargas pisométricas y las pérdidas de carga, ¿ya? De J a B de la misma manera tengo una carga pisométrica en J y en el transcurso hasta llegar a B tengo una pérdida de carga en 2 hasta llegar a la carga pisométrica en B. Y de JC de la misma manera tengo una carga pisométrica en J, una pérdida de carga en 3 hasta llegar a la altura pisométrica en C. Como les había mencionado, lo que es la carga pisométrica por puntos es la carga de presión y una determinada elevación. En este caso, la carga de presión para los tres tanques es 0 porque se encuentran abiertos a la atmósfera, ¿ya? Entonces acá las cargas piezométricas para A, B y C simplemente es la elevación, ¿ya? Y es lo que estoy reflejando acá, la elevación, ¿ya? Simplemente eso es lo que estoy aplicando para estas tres expresiones. Como yo necesito determinar lo que es el caudal, podría yo tal vez trabajar por ecuaciones y verificar si tengo los datos o no, ¿ya? Entonces acá yo voy a aplicar la ecuación de Darcy para darme cuenta qué es lo que yo necesito realizar. Voy a reemplazar la ecuación de Darcy en estas pérdidas de carga para 1, 2 y 3, ¿ya? Como en este caso no estoy considerando accesorios, simplemente vamos a considerar las pérdidas por fricción. Y además voy a poner en función del caudal, ¿ya? Acá ya está en función del caudal. Y si yo veo esta expresión, voy a reemplazar mis datos. Acá, como ustedes pueden ver, ya tengo los valores reemplazados de la elevación, longitud, diámetro, en acá gravedad, ¿ya? Si veo esas tres expresiones donde yo ya he reemplazado mis valores, acá en cada expresión yo tengo tres incógnitas, como ustedes pueden ver, ¿ya? Tres incógnitas. Si yo me olvidara de esta incógnita, si por ejemplo, si este fuese un valor conocido, que es la carga pisométrica en J, y veo esta expresión, acá simplemente tendría dos ecuaciones, el factor de fricción y el caudal. Ya, esto me hace recuerdo mucho a lo que eran los anteriores ejercicios de las anteriores clases de un ejercicio de iteración, ¿no ve? Porque recuerden que yo en mi ejercicio
tenía un factor de fricción y la velocidad. En este caso simplemente es el caudal, ¿ya? Pero es lo mismo. Yo tenía factor de fricción y la velocidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo hacía usualmente? Yo resolvía este tipo de ecuaciones con iteración, ¿no ves? Siempre y cuando yo tuviese simplemente un valor que asumir, ¿ya? Y esto puede ocurrir si es que yo tuviese este valor ya conocido. Y eso se aplica en todas las expresiones acá, para el caudal 1, para el caudal 2 y para el caudal 3. ¿Eso que me indica? Que si yo conozco el valor de la carga piezométrica en J, acá ya podría aplicar lo que es el método de iteración y obtener el caudal, que es lo que me pide. ¿No ve? Entonces, antes de resolver lo que es esta parte de lo que es el caudal y el factor de fricción, tengo que determinar primero lo que es la carga piezométrica en J. Y esto va para todos. ¿No ves? Si yo tengo la carga piezométrica en J, puedo aplicar el método de iteración y resolver mi ejercicio. ¿Ya? Entonces, tenemos que determinar lo que es la carga piezométrica en J. ¿Ya? Entonces, acá, para cada ecuación, yo voy a despejar. Voy a despejar el respectivo caudal. Caudal 1, caudal 2, caudal 3. Voy a reducir acá. Como ustedes pueden ver, voy a tratar de reducir. Si yo obtuviese, como ya les había mencionado, la carga piezométrica en J, entonces puedo acá aplicar lo que es el método de iteración y resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces acá yo lo voy a tratar de obtener un valor de la carga piezométrica en J. ¿Cómo voy a obtener la carga piezométrica en J? Ya es muy complicado tal vez determinar este valor. ¿Cómo vamos a realizar la determinación? Vamos a realizar mediante lo que es, lo que les había mencionado, prueba y error. Realizar una suposición y verificarla posteriormente. La suposición nosotros la vamos a realizar de acuerdo a lo que hemos supuesto inicialmente. ¿Ya? Nosotros hemos supuesto que HJ se encuentra entre A y B. Y A simplemente la carga piezométrica es la elevación y para B de la misma manera. Entonces, el valor que yo estoy asumiendo de HJ se encuentra entre 140 y 160 metros. Entonces yo me puedo dar valores entre este rango, que es lo que yo he supuesto. Entonces puedo darme, por ejemplo, 145, 150, 155, ¿ya? Para realizar mis cálculos rápidamente. ¿Ya? Entonces, en ese rango yo puedo realizar mi suposición. La primera suposición que voy a realizar, entonces, va a ser el valor de 145 metros. ¿Ya? Entonces, este es el valor que yo estoy, es mi primera aproximación. Este valor yo voy a reemplazar acá a estas ecuaciones de caudal. Caudal 1, caudal 2 y caudal 3. Como se trata de una suposición, acá yo tengo que verificar. La manera de verificar esto es aplicando lo que era la ecuación de continuidad. Los caudales que salen son igual a los caudales que entran o viceversa. ¿Ya? Entonces acá primero yo reemplazo y les había mencionado, si yo ya tengo lo que es la carga piezométrica en J, y como ustedes pueden ver acá, la ecuación que me queda es simplemente una ecuación con caudal y factor de fricción. Y esta ecuación la podemos resolver por iteración, y esto para los tres caudales, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Teniendo ya mi ecuación con los caudales y factores de fricción, simplemente voy a aplicar lo que es iteración. ¿Esto para qué? Para determinar los caudales
Bien, chicos, continuemos. Como les decía, nosotros ya nos hemos dado un valor de HJ entre 140 y 160, que es lo que habíamos asumido al inicio, ¿no ve? Entonces, yo me puedo dar, como les había mencionado, valores de 145, 150, 155. ¿Ya? Entonces, en el rango que hemos supuesto, en este caso de 140 a 160. Yo me voy a dar un valor inicial, en este caso de 145. Es la primera suposición. Ustedes pueden darse también cualquier valor, el valor que ustedes deseen. Ya, entonces yo voy a reemplazar este valor acá para mis tres ecuaciones, para caudal 1, caudal 2 y caudal 3. ¿Ya? Entonces acá lo voy a simplificar, acá, y voy a obtener mi valor de caudal 1, en este caso en función del factor de fricción 1. Y de la misma manera para el caudal 2 y el caudal 3. Y esto me recuerda mucho a lo que era los primeros ejercicios que habíamos visto en las anteriores clases, ya que teníamos el factor de fricción y en este caso la velocidad o el caudal, ¿no ve? Y eso lo podemos resolver mediante iteración, ¿ya? Y vamos a aplicar la iteración para los tres caudales. Entonces vamos a tener tres tablas. Para el caudal 1, y esto va a proseguir para los demás, ¿ya? Nosotros vamos a asumir un factor de fricción 1. Este paso ya lo habíamos hecho varias veces. Determinar el caudal 1 y verificar. La manera de verificar el factor de fricción es con el número de Reynolds y la rugosidad relativa. ¿Esto para qué? Para poder reemplazar a la ecuación de Swain-Millén o si ustedes desean la ecuación de Koenig. ¿Ya? Entonces, el Reynolds en este caso simplemente se encuentra en función al caudal. ¿Ya? Entonces, teniendo el valor supuesto del factor de fricción 1, voy a obtener un valor de caudal 1. Teniendo el caudal 1, voy a obtener Reynolds 1. Y acá, simplemente con la relación de la rugosidad y el diámetro, ya tengo el valor de la rugosidad relativa. Y estos dos valores de Reynolds 1 que voy a obtener y la rugosidad relativa 1, puedo obtener un valor de factor de fricción calculado. Ya, esto para poder verificar mis factores de fricción. Y acá lo estoy generalizando para 1, para 2 y para 3. En este caso, como tenemos que realizar tres iteraciones, los primeros valores de factor de fricción que me voy a dar, ustedes pueden darse cualquier valor, pero para no complicarse demasiado, lo que pueden hacer es aplicar la ecuación de von Karman. Esto para nuestra primera aproximación, ¿ya? Como ya tenemos acá las rugosidades relativas, nosotros podemos reemplazar a esta ecuación y despejar el factor de fricción para cada uno, factor de fricción 1, 2 y 3. Y ahí es lo que estoy haciendo acá. Tengo estos tres primeros valores. Esto para empezar con las iteraciones, ¿ya? Y para no complicarme demasiado. Entonces voy a realizar una tabla para cada caudal. Voy a tener tres tablas. Primero para mi caudal 1. Acá voy a iterar para mi caudal 1. Voy a tener un factor de fricción supuesto 1, un caudal 1 y un Reynolds 1. Y para verificar lo que he supuesto, tengo que determinar un factor de fricción 1 calculado. ¿Ya? Entonces, voy a empezar con este valor que he obtenido con la ecuación de von Karman. Como ustedes pueden ver acá, tengo un valor de 0,013. Este valor de factor de fricción 1 voy a reemplazarla acá, obteniendo el caudal 1. ¿Ya? Y el caudal 1 con este factor de fricción, en este caso, como ustedes pueden ver, es 0,194. Con el caudal 1 voy a reemplazar acá en esta expresión de Reynolds 1. Reemplazo acá y obtengo el valor de Reynolds 1, ¿ya? Que tiene este valor que lo estoy reemplazando acá, ¿ya? Y ya teniendo el Reynolds 1 y la rugosidad relativa 1 acá, voy a reemplazar la ecuación de Swain-Millén. Voy a reemplazar acá el Reynolds y la rugosidad relativa y obtener un valor de factor de fricción 1 calculado. Y para ver si continúo con la iteración o no, estos tienen que ser iguales para terminar la iteración. En este caso no son iguales, entonces vuelvo a realizar la iteración con este valor que hemos hallado, ¿no? Entonces copio, acá voy a copiar. Con este valor ya vuelvo a empezar la iteración. ¿No? Nuevamente voy a reemplazar acá la ecuación 1, determinar el caudal 1, nuevamente obtener un valor de Reynolds 1 y con la rugosidad relativa determinar nuevamente el factor de fricción calculado.
¿ya? En este caso, para la segunda iteración es el mismo, ¿no ve? El factor de fricción supuesto y calculado son iguales, entonces hasta ahí realizo mi iteración y concluyo que para un factor de fricción 1, mi caudal es de 0,181, ¿ya? Voy a realizar los mismos pasos para el caudal 2 y para el caudal 3. Acá, para el caudal 2 voy a empezar con este valor que hemos determinado con la ecuación de von Karman. Reemplazar en la ecuación para determinar caudal 2, posteriormente determinar el caudal Reynolds 2 y con la rugosidad relativa 2, reemplazar acá en la ecuación de Snow-Millén y determinar el factor de fricción calculado. En este caso no son iguales, entonces vuelvo a realizar mi iteración para 2, realizo los mismos pasos, reemplazando a la ecuación 2 acá, Reynolds 2, y trabajando con la rugosidad 2 para determinar un factor de fricción calculado 2, ¿ya? Hasta que mis valores supuesto y calculado sean iguales, ¿ya? Y eso ocurre generalmente en la segunda iteración, como ustedes pueden ver acá. Y acá concluyo que para un factor de fricción de 0,016, mi caudal es de 0,070. Y para mi caudal 3, de la misma manera, ¿ya? Trabajo con el factor de fricción que hemos determinado con la ecuación de von Karman. Realizo los mismos pasos, determino el caudal 3, el Reynolds 3 y el factor de fricción 3 calculado. Como estos valores son diferentes, vuelvo a realizar una segunda iteración acá y realizo los mismos pasos, determinando los caudales, el Reynolds, y verificar que lo que hemos supuesto es igual al calculado. Y eso ocurre también, ¿no? En la segunda iteración. Y finalmente, igual, concluyo que para un factor de fricción de 0,016, mi caudal 3 es de 0,061, ¿ya? Y esto aquí acaba en las suposiciones del factor de fricción. Ya hemos verificado, ¿no ve? Pero antes hay que verificar lo que es esta suposición antes de los factores de fricción, ¿no ve? Que era la carga pisométrica en J. La manera de verificar, como les mencionaba, es que se cumpla que los caudales que entran son iguales a los caudales que salen. Ya hemos determinado los caudales acá para cada uno, ¿no ve? Caudal 1, 2 y 3. Vamos a verificar de esta manera, ¿ya? Vamos a verificar HJ, donde se cumpla que los caudales que entran son iguales a los caudales que salen. Y esto lo vamos a convertir en un delta, ¿ya? Para verificar que HJ está bien o no, es que mi variación de caudal sea aproximadamente 0, ¿ya? Entonces acá tenemos que tratar de obtener un valor de aproximadamente 0. Ya acá nosotros obtenemos un valor de 0,050. Ya es el primer valor. Algunos podrían decir que es un valor tal vez cercano al correcto porque ya se aproxima casi a 0. ¿Ya? Pero vamos a tratar de hacer los mismos pasos con otra suposición. ¿Esto para qué? Para aproximar a un valor mucho más cercano a 0 y realizar lo que es la interpolación gráfica, que seguramente igual ya la vieron con el ingeniero, ¿ya? Esto es para aproximar mucho más a 0, ¿ya? Entonces, esta es mi primera suposición y de esta manera hemos verificado, ¿ya? La segunda suposición, voy a elevar un poco más mi valor supuesto. Al inicio hemos optado por un valor de 145. Vamos a subir 5 unidades más, en este caso un valor de 150 metros. Y vamos a realizar los mismos pasos, ¿ya? Entonces, con este valor voy a reemplazar a mis ecuaciones de caudal y acá, como ustedes pueden ver, tengo unas ecuaciones muy parecidas a las anteriores, con algunos valores ya cambiados porque hemos cambiado el valor de la carga pisométrica, ¿no? Entonces tenemos nuevas ecuaciones para caudal 1, 2 y 3. Y en acá, como ustedes pueden ver, tengo que realizar los mismos pasos para determinar factor de fricción y caudal, ¿no? Para cada uno, para caudal 1, 2 y 3. Nuevamente voy a trabajar con los números de Reynolds, como ustedes pueden ver acá, ya se encuentran simplemente las ecuaciones, las rugosidades relativas, y trabajar nuevamente con los mismos valores que hemos encontrado con la ecuación de von Karman. Ya, entonces realizamos los mismos pasos. Acá armamos 3 tablitas. Comenzamos con este valor, que es el mismo que la anterior. Ya determinamos caudal y Reynolds. El caudal obviamente va a ser diferente al anterior porque hemos cambiado
el valor de la carga piezométrica, ¿ya? Entonces realizamos los mismos pasos. Esto ustedes lo van a poder ver de manera más detallada posteriormente, ¿ya? Pero en acá nosotros vamos a suponer un valor de factor de fricción, reemplazar en la ecuación de caudal, determinar el número de Reynolds y con el Reynolds y la rugosidad relativa determinar un valor de factor de fricción calculado y verificar siempre, ¿no?, que estos sean iguales. Ya, si no son iguales, realizo nuevamente la iteración hasta que mi valor supuesto y calculado sea igual, ¿ya? Y ocurre eso en la segunda iteración. Entonces, para este valor de 0,015, mi caudal 1 es de 0,148. De la misma manera, para mi caudal 2, con el valor inicial que hemos determinado con la ecuación de von Karman, determino el caudal 2, el número de Reynolds 2 y determino el factor de fricción calculado. En este caso no son iguales, entonces vuelvo a realizar mi iteración con el valor de 0,016. ¿Ya? Y los mismos pasos, ¿ya? Y voy a determinar un caudal 2, en este caso de 0,098. Y finalmente, para 3, realizo los cálculos, como ustedes pueden ver acá, de caudal, número de Reynolds y factor de fricción calculado, hasta que el valor supuesto y calculado sean iguales, ¿no? Entonces acá el valor de caudal 3 es de 0,064, ¿ya? Entonces vamos a verificar el valor que hemos supuesto, que era 150 metros, ¿no ve? Entonces acá, para verificar, el delta de caudal tiene que aproximarse a 0, ¿ya? Entonces acá voy a reemplazar los valores que hemos determinado. Caudal 1 menos la sumatoria de caudal 2 y caudal 3, ¿ya? Esto tiene que aproximarse a 0. Como podemos ver acá, nosotros ya tenemos un valor, en este caso de menos 0,014. A diferencia del anterior, acá nosotros obtenemos un valor negativo, ¿ya? Y es lo preferible. Vamos a tratar de obtener valores de delta de caudal, uno positivo y uno negativo. ¿Esto para qué? Para a la hora de realizar la interpolación, aproximar a 0, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Tenemos dos valores de carga piezométrica y dos valores de delta de caudal. ¿Cómo vamos a hacer la interpolación gráfica? Yo me voy a armar acá un pequeño gráfico que está en función de delta de caudal y la carga piezométrica, ¿ya? El primer valor que nosotros habíamos supuesto era de 145, ¿ya? Y para 145 nosotros obteníamos un valor positivo de 0,050, ¿ya? Y el segundo valor que obtuvimos con 150 era un valor negativo de menos 0,014. Les digo que es preferible determinar un valor positivo y un valor negativo para hacer la interpolación acá gráfica, ¿no? Para aproximarnos a un valor de 0. ¿Ya? Por esa razón. Acá nosotros vamos a tratar como una recta, ¿ya? Tenemos dos puntos y podemos determinar para un valor de 0 un valor de la carga piezométrica. Entonces acá vamos a aplicar la ecuación de la recta simplemente para un valor de delta de caudal 0 que nosotros queremos obtener, ¿ya? Reemplazamos los puntos que tenemos acá y determinamos el valor de la carga piezométrica en J, que me va a aproximar a un valor de delta de caudal igual a 0. ¿Qué es lo que queremos? ¿No ve? ¿Y cómo vamos a verificar esto? Vamos a volver a realizar un último cálculo con este valor, en este caso de 148,906. Ya, entonces, nuevamente con este valor realizamos los mismos cálculos acá, como ustedes pueden ver. Obtengo estas nuevas ecuaciones de caudal 1, 2 y 3. Voy a realizar los pasos anteriores, ¿no? Donde yo tengo que iterar. Ya en acá ya no estoy realizando los pasos porque ya sabemos cómo se realiza. Y acá ya tengo los resultados de la iteración, ya con los valores de factores de fricción y los respectivos caudales. Vamos a hacer una última verificación a pesar de que nosotros hemos determinado este valor para que sea delta de caudal 0, ¿ya? Pero muchas veces eso no ocurre, simplemente es una aproximación, ¿ya? Como vamos a ver acá, vamos a verificar este valor. Entonces mi delta de caudal tiene que aproximarse a 0, acá voy a reemplazar los valores que hemos obtenido, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? Y realizando la resta, acá la operación
nosotros obtenemos un valor de menos 0,002. Esto lo vamos a aproximar a cero, ¿ya? Porque es el valor que más se acerca a este valor, ¿ya? A cero. Y bueno, finalmente, como conclusión, mis caudales, los que me pedían, son estos, ¿no ven? Mi caudal 1, 0,155. Mi caudal 2, 0,093. Mi caudal 3, 0,064. ¿Ya? Entonces, simplemente de esa manera podemos resolver este tipo de ejercicios. Como ustedes ya vieron, es un poco moroso realizar todos estos ejercicios, así que como recomendación y como ustedes ya se encuentran en casa y van a resolver los exámenes en casa, les recomiendo que se armen una tablita en Excel para poder realizar esos cálculos, ¿ya? Porque es un poco moroso realizarlos de manera manual, entonces como ustedes van a obtener este tipo de ecuaciones, simplemente prográmenlo en una tablita en Excel para trabajar rápidamente. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio, chicos? Auxi, una consulta. En caso de obtener, perdón, en caso de obtener los delta Qs solo positivos, ¿también sería posible hacer eso o siempre tiene que ser un positivo o un negativo? Es posible realizar en este caso ya no sería una interpolación. Por ejemplo, si obtenemos acá un punto positivo, como tú dices, no vamos a tener un punto negativo, tendríamos que realizar una extrapolación. Ya, o sea, obviamente sí se puede obtener, pero lo preferible es siempre obtener un valor positivo y un valor negativo. Está bien, Auxi. ¿Ya? Y para la extrapolación, en realidad es la misma ecuación de la recta, ¿ves? Lo mismo, ¿ya? Pero lo preferible siempre es obtener un valor positivo y un valor negativo. Y como ustedes vieron acá, no es necesario realizar valores de valores supuestos de HJ tal vez complicados. Acá simplemente nosotros subimos de 5 unidades en 5 unidades, ¿no ve? Nuestro valor en acá de 145 y el siguiente de 150 nada más. Entonces no es tan complicado. Lo complicado es realizar estos cálculos de suposiciones, de iteraciones. Por eso, como les decía, les recomiendo que se armen una tablita en Excel para trabajar de manera más rápida. Y ahora, acá, al inicio, nosotros hemos supuesto que la carga pisométrica en J se encuentra entre A y B, ¿no ve? Al inicio. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo acá he asumido, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, un valor de HJ y yo acá al final hemos verificado que esto debería aproximarse a cero, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? ¿Qué pasa si yo he realizado esa suposición inicial que se encuentra entre A y B? Y esto no cumple. ¿De qué manera no cumpliría? Que mi delta de caudal, en este caso, no se aproxime a cero. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá yo obtengo un valor de 0,050 y al realizar la segunda verificación, acá yo obtengo un valor mayor? Por ejemplo, yo obtengo un valor de 5. Eso me indicaría que que mi delta de caudal está subiendo, no está bajando. Entonces, en ese caso, yo tendría que reconsiderar lo que es la primera suposición, ¿ya? Entonces, si no se cumple que esto se aproxime a cero y en cambio va subiendo y no va bajando, significa que esta suposición inicial que yo he realizado está mal y tendría que suponer que este valor de carga pisométrica en J se encuentra entre B y C, ¿ya? Por eso este tipo de ejercicios son un poco más largos porque se basa simplemente en lo que es la suposición, ¿ya? Entonces, si no se cumple que este delta de caudal se aproxima a cero, entonces yo tengo que volver a realizar la suposición y decir que HJ se encuentra entre B y C. Y al realizar ese cambio, todo mi ejercicio lo tendría que modificar. ¿Ya, chicos? No sé si Auxi, tienen una alguna... pregunta. Sí. Buenas noches, Auxi. Si uno de estos tres tanques estuviera, no sé, recubierto y estuviera sometido a una presión manométrica, entonces, ¿sería lo mismo para la carga pisométrica?
No, no sería lo mismo. Acá. Recuerden que las cargas piezométricas es la relación de presión y peso específico. ¿Ya? Perdón. Ya. Acá, imagínense que acá hay un término de peso específico. ¿Ya? La carga piezométrica en realidad es la carga de presión y la elevación. Acá lo hice de manera directa porque estos tanques se encuentran abiertos a la atmósfera, ¿no ve? Y la presión con respecto al peso específico ya lo habíamos omitido. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si el tanque ya se encuentra abierto? Entonces acá simplemente es considerar la carga de presión y peso específico, si en el caso de que A estuviese abierto. Entonces acá no cambiaría demasiado. La presión nos tendrían que dar el peso específico, lo extraeríamos de libros, de tablas, perdón, ya, y en acá simplemente un cálculo adicional, ¿no ve? De la presión y peso específico y adicionar acá, ya la elevación ya tenemos de dato y determinar simplemente esta relación. Simplemente en eso cambiaría. Ya en acá lo hicimos de manera directa porque para todos la presión es cero, ¿no? Solo en eso cambiaría. Sí, no sé si me podría indicar si en su experiencia es, no sé, por ejemplo, yo en el punto C tendría en este ejercicio, que es el punto más bajo, y entonces cumpliría que mi HJ entonces está entre A y B. Pero si variáramos un poco y pusiéramos una presión manométrica en C, y para no tener que hacer, es que en el examen no tenemos ese tiempo, Oxy, entonces para no tener que estar, no sé, viendo entre A y B, B y C, entonces tal vez si C tuviera una presión manométrica, nosotros podríamos, no sé, decir que va a estar la relación entre, o sea, HJ va a estar entre B y C, o tal vez se va a mantener, no sé si me podría dar un tip, Oxy, porfa. Ya, está bien. Ya, lo que va a ser una determinada presión, por ejemplo, si nosotros, como tú me dices, ponemos acá un tanque presurizado, ¿ya? De igual manera, tendrían que empezar con la suposición entre A y B. ¿Qué va a suceder si mi tanque está presurizado? Esta presión va a ofrecer una determinada, si se podría decir, resistencia al fluido. Entonces, mi fluido va a descender con una diferente velocidad, porque acá existe una determinada presión. ¿Ya? Entonces, aunque mi tanque C estuviese presurizado, la suposición generalmente ustedes realicenla entre A y B, ¿ya? Generalmente eso se va a cumplir, chicos, que HJ se encuentra entre A y B. Son pocos los ejercicios donde HJ se va a encontrar entre B y C. Por eso esta es la primera suposición que realizamos, que se encuentra entre A y B. Pocas veces se va a encontrar en este rango entre B y C. Son pocos los ejercicios que yo he realizado que se encuentre entre esos dos tanques. Entonces, siempre realicen la suposición que se encuentra entre A y B. ¿Ya? Eso es como un tip, chicos. Gracias, Oxy. ¿Ya? Y bueno, como ustedes me decían, no existe tanto tiempo para poder realizar todos estos pasos, entonces realícense una pequeña tabla en Excel, ¿ya? Donde programen los datos que pueden variar y los datos que son fijos y simplemente para cambiar los valores de HJ, ¿ya? Este último tema con relación al factor de fricción es el más largo de este parcial. Van a ver que para el tercer parcial vamos a trabajar nuevamente con este tipo de sistemas, pero ya reducidos. No sé si algunos ya, bueno, los que ya han repetido la materia, vamos a ver ya con Hassen Williams, que es más reducido, y eso lo van a ver después, ¿ya? Pero para este caso, con Darcy, ustedes háganse una pequeña tabla en Excel. Eso es lo que yo les recomendaría, porque sí son ejercicios bastante largos. Ajá. ¿Ya? Chicos, ¿tienen alguna duda más? Oxy, una preguntita, perdón. Sí. Mi compañero le decía en el caso de que en la interpolación nos diera dos positivos, en ese caso ya no sería aproximar, o sea, esa parte sí no lo he entendido muy bien, porque el cero ya no estaría, digamos, en nuestro rango. ¿Cómo sería eso, Oxy?
Ya. En ese caso, como les digo, lo recomendable es que obtengan un valor positivo y uno negativo. Muchas veces tal vez no lo van a poder obtener. Entonces, lo que pueden hacer es realizar una extrapolación. Yo puedo tener acá 2 puntos, ¿no ve? Voy a asumir que esto es una recta y extrapolar nada más. Y extrapolar simplemente es aplicar nuevamente esta ecuación de la recta, ¿ya? Solo que ya sería para otro valor, para 0. Es lo mismo, aplicando esta ecuación. Gracias. ¿Ya? Entonces, si obtienen 2 valores positivos o 2 valores negativos, entonces tienen que extrapolar. Simplemente eso. En este caso es extrapolación porque tenemos un valor positivo y un valor negativo, nada. ¿Alguna duda más, chicos, antes de pasar al siguiente ejercicio? Esto sí es largo, ¿ya? Por eso, nuevamente les recomiendo que elaboren su pequeña tabla en Excel. Eso les va a ayudar bastante, incluso en el caso de lo que es la iteración, ¿no? Nosotros sabemos que para una iteración es un poco largo, imagínense para 3. Entonces, mejor realícense una tabla en Excel. ¿Ya, chicos? No sé si tienen alguna duda más. Si no, vamos a pasar a este segundo ejercicio, que es un ejercicio de examen, ¿ya? Ya, me parece que no tienen más dudas del anterior ejercicio. Revísenlo, chicos, revísenlo mientras vayan realizando, se van a ir dando cuenta más o menos, ¿ya? Entonces, hagan su pequeña tabla en Excel, empiecen con este ejercicio y ustedes ya pueden empezar con otro ejercicio. Ya veamos este segundo ejercicio, como les decía, es un ejercicio de examen. En este caso yo no tengo 3 tanques, pero de igual manera es un sistema ramificado, como ustedes pueden ver acá, donde acá yo tengo una salida, ¿ya? Es un chorro de agua, es una salida. No es un tanque, pero acá como podemos ver es un sistema ramificado. A diferencia del anterior, en acá este sistema ya se encuentra provisto por una bomba. Cuando veamos este tipo de ejercicios es más sencillo la suposición de dónde se encuentra HJ, ¿ya? Eso vamos a ver después por qué. Me piden este ejercicio con los valores que tengo acá. Ya me dan el caudal 2, me dan en este caso el factor de fricción 3 y la velocidad 3. Me pide determinar los caudales 3 y 4, la potencia de la bomba con un rendimiento del 70% y la elevación de este punto. Como ustedes pueden ver acá, yo tengo 2 tanques presurizados, tengo este sistema, como ya mencionaba antes, provisto por una bomba. Las elevaciones acá, ¿no? De 10 metros y de 25 metros, las presiones de A y B. Me dan los valores de las líneas, en este caso las longitudes, me dan los diámetros nominales, como pueden ver acá, y me mencionan que el material de la tubería es acero. Para el inciso A, me piden los caudales 3 y 4. Primero, les decía que cuando veamos un sistema provisto por una bomba en sistemas ramificados, es más fácil saber dónde se encuentra esta intersección. En el anterior caso era HJ, en este caso va a ser HD. Simplemente es notación, ¿ya? En este caso, este punto, ya que se encuentra provisto por la bomba, mi sistema, este punto se va a encontrar bastante elevados a los tanques, en este caso B y al punto C. Se va a encontrar bastante elevado, no se va a encontrar entre B y C. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la bomba va a añadir energía a mi fluido, va a añadir energía a mi sistema, por lo cual en este punto la energía que transmite la bomba va a transmitirse también al punto D y este punto se va a elevar. Va a ser entonces mucho mayor a B y C. Y entonces es más fácil asumir dónde se encuentra este punto de intersección cuando tenemos una bomba. Ya, entonces es más sencillo. No tenemos que asumir un punto intermedio. Simplemente esto se va a encontrar mucho mayor a B y C. ¿Ya? Y bueno, simplemente esa consideración. Y como nos piden los caudales 3 y 4, tenemos que tratar de ver la manera de cómo verificar. Primero, en el punto D, veamos inicialmente. Nosotros vamos a tener desde el tanque A un determinado caudal, 1,
Y justamente el caudal 1 va a ser igual al caudal 2, ¿no ve? Porque acá no existe una extracción de caudal o una adición, ¿no? Entonces el caudal 1 es igual al caudal 2. Si yo sigo el trayecto de mi caudal 2 en el punto D se va a distribuir entre el caudal 3 y caudal 4. Entonces el caudal 2 va a ser igual al caudal 3 y caudal 4. Puedo trabajar tal vez con esa expresión. Yo ya tengo el caudal 2. Entonces, si yo determino ya sea el caudal 3 o 4, ya tendría mi primer inciso resuelto. Si veo mi enunciado, además del caudal 2, yo tengo el factor de fricción 3 y la velocidad 3. Si ustedes ven acá, ya me dan el dato de la velocidad. Entonces, simplemente aplico lo que es la expresión de caudal volumétrico y ya tengo mi caudal 3. Entonces, el inciso A no está tan complicado, ¿no ve? Entonces, lo primero, habíamos mencionado que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2, ¿no? Esto para tener todos mis datos completos, ¿ya? Entonces acá mi caudal 1 va a ser igual a mi caudal 2. Y mi caudal 1, según mis datos, es 3 metros cúbicos sobre segundo. Lo convierto a metro cúbico sobre segundo. Acá, metro cúbico sobre minuto, perdón, era el dato. Y lo voy a convertir a metro cúbico sobre segundo. Lo siguiente es que habíamos mencionado que el caudal 2 va a ser igual al caudal 3 y caudal 4, ¿ya? Y en el ejercicio ya me daban la velocidad 3. Con esta ecuación de caudal volumétrico puedo determinar mi caudal 3, ¿ya? Entonces, como se trata de una sección circular, esta es la ecuación de mi área. Reemplazo la velocidad 3 que ya me daban, 5 metros sobre segundo, el diámetro. En este caso, para los diámetros, yo me armé otra tablita donde ya tengo los valores de diámetro interno según las tablas de acero de calibre 40. Ya tengo también la rugosidad. ¿Ya? Es un dato, un paso adicional. ¿Ya? Entonces, para cada tubería voy a extraer los respectivos diámetros en metros. ¿Ya? En este caso, como se trata del área 3, vamos a trabajar con el diámetro 3, que en este caso es 0,0779. Y eso es lo que estoy reemplazando acá. Obtengo mi valor de caudal 3, en este caso en metros cúbicos sobre segundo. En mi ejercicio me pide litros sobre segundo, entonces simplemente lo voy a convertir a litros sobre segundo. Ya tengo mi caudal 3. ¿Qué más me pide mi ejercicio? Mi caudal 4. Acá les había mencionado que mi caudal 4, mi caudal 2 es igual a caudal 3 y caudal 4. De acá yo puedo despejar y obtengo mi caudal 4. Como ustedes pueden ver, acá este ejercicio, el primer inciso no es tan complicado. Les recalco que se trata de un ejercicio de examen. ¿Ya? Entonces yo ya tengo mi primer inciso, que no era tan complicado de determinar. Les aclaro este inciso porque yo vi en el examen que no pudieron determinar ni los caudales, ¿ya? Entonces es necesario analizar lo que es este punto, que los caudales que entran son iguales a los caudales que salen. ¿Ya? Lo siguiente, como acá les había mencionado, el punto de la carga piezométrica en D es elevado. Por esa razón, la sumatoria de los caudales, en este caso 3 y 4, es igual al caudal 2. ¿Ya? Por esa razón, porque acá la carga piezométrica en D es mucho mayor a la de B y C. ¿Ya? Eso es una pequeña aclaración. Lo siguiente que me pide en mi ejercicio es determinar la potencia de la bomba. Para determinar la potencia de la bomba vamos a utilizar esta expresión. Nosotros sabemos que para determinar la potencia de la bomba necesitamos el peso específico, la energía añadida, el caudal, en este caso que fluye a través de la bomba, que en este caso puede ser el caudal 1 o 2, que al final resulta ser lo mismo, ¿no ve? Y el rendimiento. Vamos a aplicar lo que son cargas piezométricas, ¿ya? En este caso voy a aplicar cargas piezométricas entre el punto A y D, ¿ya? Para relacionar lo que es la altura de la bomba. Voy a analizar las cargas piezométricas por puntos, desde A hasta D, desde D hasta B y finalmente desde D hasta C, ¿ya? En A, yo voy a tener una carga piezométrica
en acá, donde voy a tener una pérdida de carga en 1, una pérdida de carga en 2 y una adición de energía por la bomba hasta llegar a mi punto D. En mi punto D yo tengo una carga piezométrica en D. Y eso es lo que voy a reflejar acá, ¿no ve? Acá primero voy a trabajar con cargas piezométricas. Carga piezométrica en A, menos la pérdida de carga en 1, menos la pérdida de carga en 2, más la adición de energía por la bomba hasta llegar a mi punto D, donde voy a analizar simplemente la carga piezométrica en D. De la misma manera, desde D hasta B, voy a tener una pérdida de carga simplemente, y desde D hasta C, una pérdida de carga en 4, ¿no ve? Simplemente acá tengo pérdidas de carga. Y acá aclaro un poquito de lo que me habían preguntado, qué pasa si mis tanques están presurizados. Al inicio yo he analizado simplemente cargas piezométricas. Ahora voy a reemplazar las definiciones de las cargas piezométricas, ¿ya? Y eso es lo que no había detallado en el anterior ejercicio. En acá ya se encuentra más detallado. La carga piezométrica en el tanque A va a ser la carga de presión y la elevación. En el anterior ejercicio, esta carga de presión era 0, ya por eso lo habíamos omitido y simplemente trabajamos con la elevación. En este caso, como se encuentra presurizado, nosotros no lo vamos a omitir, sino lo vamos a considerar, ¿ya? Para el tanque B, de la misma manera, este se encuentra presurizado, entonces voy a considerar la carga piezométrica y la elevación. Para el punto C, en este caso no tenemos un tanque, simplemente es un punto, bueno, es un tanque es una tubería, perdón, que se encuentra elevada y, bueno, mi flujo va a salir, ¿no? Al salir, este flujo se va a encontrar en contacto con la atmósfera, entonces la presión en este punto va a ser 0, pero vamos a tener una determinada elevación, ¿ya? Y es lo que detallo acá. Estamos reemplazando la definición de carga piezométrica y como el fluido se va a encontrar en contacto con la atmósfera, esto va a ser 0 y acá simplemente la carga piezométrica en C es igual a la elevación, ¿ya? Entonces, acá se encuentra mejor detallado. Espero haber aclarado la anterior pregunta. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar las pérdidas de carga. Ya. Algo que no habíamos considerado al iniciar este ejercicio era lo que les había mencionado al empezar este tema, era que teníamos que ver si vamos a considerar los accesorios o no, ¿no ve? En el anterior ejercicio habíamos hecho una pequeña consideración acá, ¿no ve? De que si la longitud y el diámetro son mayor a 1000, no vamos a considerar accesorios. Tenemos que realizar esa misma evaluación acá para el segundo ejercicio. Si la longitud y el diámetro son mayores a 1000, entonces no vamos a considerar accesorios. Ahora, si ustedes realizan esa división, por ejemplo, de 10 dividido a 0,1541, el valor no va a ser mayor a 1000, va a ser menor a 1000. Entonces, ¿eso qué me indica? Que tengo que considerar accesorios, ¿ya? Entonces, si yo analizo en este punto 1 y 2, no tengo accesorios. El único accesorio que tengo es esta entrada, ¿ve? En este caso, tanque tubería. Y acá la entrada tubería tanque. Simplemente tengo dos accesorios y es lo que tengo que considerar. Si tuviese una válvula, tendría que considerar accesorios o no. ¿No ve? Lo que les decía, tenemos que siempre realizar esa consideración, ¿no ve? Analizar si la longitud y diámetro, esa relación es mayor a 1000, no vamos a considerar accesorios. Pero si realizamos esa división para estas longitudes y estos diámetros, van a ver que sí tenemos que considerar accesorios, pero no son bastantes accesorios, ¿no ve? Simplemente acá es la conexión tanque-tubería y la conexión tubería-tanque, ¿no ve? En este caso, para 1 tenemos que considerar este accesorio y para 3 está este accesorio, ¿no ve? Tubería-tanque. Ya, entonces, para este segundo ejercicio sí vamos a considerar accesorios. Y esto va a influir acá cuando nosotros tengamos que reemplazar las pérdidas de carga. Para 1 les decía que simplemente es considerar la constante tanque tubería y en acá, bueno, para 3 de la misma manera, ¿no ve? Vamos a trabajar primero con la ecuación 1,
porque en mi segundo inciso me pide determinar la potencia de la bomba, ¿ya? El peso específico lo podemos obtener de tablas. El caudal ya tenemos, el rendimiento también. Lo que nos hace falta para este inciso es determinar la energía añadida por la bomba. ¿Y en qué ecuación nosotros tenemos la energía añadida por la bomba? En la ecuación 1, ¿no ve? Entonces, por esa razón vamos a trabajar con la ecuación 1 inicialmente. Entonces, en la ecuación 1, acá como ustedes pueden ver, yo voy a despejar la energía añadida de A. Y simplemente eso, ¿ya? Acá estoy trabajando directamente con los caudales, ¿ya? Si ustedes desean, pueden trabajar con las velocidades, pero para poder obtener directamente los caudales, voy a trabajar con esta expresión de Darcy, que simplemente está en función del caudal. Ya, entonces acá voy a ordenar mis datos y obtener esta expresión. Ya. Tengo esta expresión que la voy a denominar ecuación alfa. Si yo veo mi expresión acá, tendría que analizar qué valores tengo y qué valores no. ¿Ya? Primero, las presiones, yo las tengo, ¿no ve? Tengo la presión de A. Peso específico, como les decía, lo podemos obtener de tablas. La elevación del tanque A es 10 metros. El factor de fricción 1 no lo tengo. Tendría que buscar la manera de determinarlo. Las longitudes y diámetros. Yo tengo, ¿no ve? Para la tubería 1. La constante tanque tubería. Ya. Este valor nosotros lo podemos obtener de tablas. Pero si vemos, si recordamos un poquito, este valor de la constante, viendo la tubería, en este caso no es entrante, simplemente se encuentra al ras. Este valor es de 0,5. ¿Ya? Así directamente. El diámetro 1. El factor de fricción en 2, igual no lo tengo. Tendría que buscar la manera de determinar. La longitud 2 y diámetro 2 igual. Y el caudal 1. El caudal 1 lo tengo. ¿Ve? Ya en este caso, lo único que me hace falta determinar son los factores de fricción. Y acá, el valor también que me hace falta es este valor. ¿No ven? La carga pisométrica en D. ¿Ya? Primero, el factor de fricción 1 y 2 yo lo puedo determinar porque yo tengo el caudal, ¿no ve? Entonces yo puedo determinar el número de Reynolds, tendría la rugosidad relativa y determinaría el factor de fricción 1 y 2, que al final es el mismo, ¿ya? Lo que sí me hace falta es este valor de la carga pisométrica en D. Para determinar la carga pisométrica en D, yo puedo trabajar con la ecuación 2 o la ecuación 3, ¿no ve? Donde, bueno, si yo acá tuviese la presión, bueno, y acá la carga, la pérdida de carga en 3, puedo determinar la carga pisométrica en D. De la misma manera, si yo quisiese trabajar con la ecuación 3, ¿no ve? En este caso voy a trabajar con la ecuación 2, ¿ya? Tengo la presión, tengo la elevación y acá para la pérdida de carga voy a considerar las pérdidas de carga por fricción y por accesorio. En este caso el único accesorio es la constante de tubería tanque, ¿ya? Y esta ecuación vamos a poner en función al caudal. Si yo veo mis datos, yo tengo todos, ¿no ve? En este caso tengo la presión, tengo la elevación, el factor de fricción en 3 lo tengo porque me dan de dato, las longitudes y diámetros también, la constante tubería tanque. Si recordamos, este valor no depende de la conexión y tampoco depende del tamaño del diámetro. El valor era simplemente 1, ¿no? Entonces, esto lo extraemos directamente de tablas. El caudal 3 también lo tenemos, el diámetro 3 también tenemos. Entonces, acá simplemente reemplazamos la presión, el peso específico, las elevaciones, el factor de fricción, la relación longitud-diámetro, en este caso la constante, como ya les había mencionado, el caudal 3, mi diámetro 3 y la gravedad, ¿ya? Siempre vamos a verificar que todo se encuentre en las mismas unidades, ¿ya? Realizando el respectivo cálculo, yo obtengo un valor de la carga piezométrica en D, en este caso de 42,928 metros, ¿ya? Analicemos este valor. Este valor vamos a aproximar
valor de 43 metros, más o menos, ¿ya? Si voy acá a mi gráfico, bueno, con el valor que hemos obtenido, tenemos un valor de 43. Este valor se encuentra a una elevación mayor al del punto B, entonces se encuentra demasiado arriba. Esto debido a que la bomba añade energía en mi fluido y este punto obviamente también va a elevar su carga piezométrica. Por esa razón, para cuando nosotros tengamos sistemas provistos por una bomba, este valor va a ser elevado, se va a encontrar por arriba, en este caso, del punto B y punto C, ¿ya? Entonces acá lo verificamos, ¿no ve? Que el punto D se encuentra a una mayor elevación. ¿Ya? Entonces acá nosotros ya tenemos este punto, ¿no ve? La carga piezométrica en D. Lo que les decía, lo que nos hace falta es los factores de fricción 1 y 2. Ya, entonces acá nosotros vamos a trabajar y como nosotros tenemos lo que es el caudal, les había mencionado que vamos a trabajar con el número de Reynolds en función al caudal. Acá obtenemos lo que es el número de Reynolds con la rugosidad relativa y reemplazando el Reynolds y la rugosidad relativa en la ecuación de Swamy-James o la ecuación de Colebrook, voy a determinar el factor de fricción 1, ya que tiene un valor de 0,017 aproximadamente. Y de la misma manera, para el factor de fricción en 2, vamos a trabajar con el caudal 2. Determinamos también el factor de fricción para 2, porque en este caso hablamos de un diferente diámetro, ¿ya? Entonces determinamos el número de Reynolds 2, la rugosidad relativa en 2, y reemplazamos estos dos valores en la ecuación de Swamy-James, y vamos a determinar un factor de fricción 2, que es aproximadamente igual a 0,017. ¿Ya? Entonces, teniendo ya esos dos valores y reemplazando en esta ecuación alfa, podemos obtener la energía añadida por la bomba, porque ya tenemos todos mis datos, ¿no ven? Acá, como ustedes pueden ver, yo ya tengo todos los datos y obtengo el valor de la energía añadida, ¿ya? Y finalmente voy a reemplazar acá en la ecuación de la potencia, teniendo todos los datos nuevamente, verificando siempre las unidades, y el valor que voy a obtener va a ser en unidades de watts. Pero lo que me pide mi ejercicio es en unidades de HPs, ¿ya? Entonces voy a realizar el respectivo factor de conversión y la potencia de la bomba es de 27 HPs aproximadamente. Y bueno, lo último que me pide mi ejercicio es determinar la elevación del punto C, de este punto, ¿ya? Y para eso yo voy a utilizar la ecuación 3 del análisis de cargas piezométricas, donde yo relaciono la elevación, ¿no ven? Entonces, acá yo necesito la carga piezométrica en D, que ya hemos determinado, y las pérdidas de carga por fricción en mi tubería 4 simplemente, ¿ya? Entonces voy a trabajar para mi último inciso con la ecuación 3, ¿no ven? Acá la elevación es la carga piezométrica en D menos la pérdida de carga en la tubería 4, ¿ya? La carga piezométrica en D yo ya la tengo, ya he determinado. Lo que necesito es la longitud y diámetro que ya tengo. Necesito el caudal que también lo tengo. Lo único que me hace falta es el factor de fricción, ¿ya? Con el caudal que ya habíamos determinado, voy a hallar el número de Reynolds, posteriormente determinar también la rugosidad relativa y con estos dos valores reemplazar la ecuación de Swamy-James y hallar el factor de fricción 4, que es aproximadamente 0,019. ¿Ya? Entonces, era lo único que me faltaba, reemplazo acá. Y como estamos trabajando en unidades de sistema internacional, voy a obtener mi valor de la elevación del punto C de 37,306 metros. Y ahí nuevamente vamos a analizar. El valor de la elevación en C es 37 aproximadamente y la carga piezométrica en D es de 42. Como pueden ver, este valor de C tiene un valor de 37 y D un valor de 42. Y acá nuevamente verificamos que este punto D, gracias a la bomba, se encuentra a una elevación máxima del punto B y C, ¿no ve? Porque C es un valor de 37 y D se encuentra un valor de 43 aproximadamente. ¿Ya? Entonces es una manera de verificar
que lo que estamos realizando está bien. ¿Queda claro, chicos? O sea, una preguntita, ¿será que podría explicar otra vez esa partecita que dijo del cociente? Si es que era mayor a 1000, ya no se estaba en cuenta de accesorios, por favor. Ah, ya. Acá me había olvidado la primera consideración. Cuando trabajemos con sistemas ramificados, lo primero que tienen que ver es si vamos a considerar accesorios o no. Y es esta relación, ¿ya? Siempre tienen que verificar. Entonces, vean los datos, analícenlo y realicen esta división. Si la longitud con respecto al diámetro es mayor a 1000, entonces no consideran accesorios. Y eso es lo que hemos hecho acá, ¿no ven? El primer ejercicio. Esta relación de longitud y diámetro era mayor a 1000, entonces no hemos considerado accesorios, como ustedes pueden ver acá, simplemente el factor de fricción. Pero para mi segundo ejercicio, si ustedes realizan acá, si ustedes realizan ese análisis de la longitud y el diámetro, acá, van a ver que ese valor es menor a 1000. No sé si alguien podría realizar la división, ¿ya? Ese valor, esta relación de longitud y diámetro para todas las tuberías va a ser menor a 1000. Entonces, eso me indica que sí tengo que considerar accesorios, ¿ya? Y eso es lo que estoy haciendo acá, ¿no ve? Los únicos accesorios existentes acá es este accesorio tanque tubería y tubería tanque. Simplemente esos dos accesorios. Acá no estamos considerando porque estamos analizando por puntos, desde A hasta D, ¿no ve? Entonces, en este trayecto, simplemente el único accesorio es la conexión tanque-tubería y desde D hasta B estamos considerando este accesorio que es tubería tanque, ¿no? Entonces, para uno tenemos accesorio y para tres también, ¿ya? Entonces, a la hora de reemplazar acá las pérdidas de carga, vamos a considerar para uno las pérdidas de carga por fricción y por accesorio, el único accesorio es el tanque tubería, ¿ya? Y en este caso para tres, de la misma manera, en esta ecuación hemos considerado a la hora de reemplazar acá las pérdidas por fricción y por accesorio. Y el único accesorio para 3 es la conexión tubería tanque. Pero para la tubería 4 no existe accesorio, ¿no ve? Desde D hasta C no hay accesorio, entonces no hemos considerado ningún accesorio porque no lo hay. ¿Ya? ¿Esto queda claro? Entonces, al inicio siempre realicen esta consideración para ver si vamos a considerar accesorios o no, ¿ya? Siempre esto. Así, algo simple. En esto, en lo teórico, no consideramos la parte en el punto D, por así decirlo, que puede ser ya sea una T o una Y de división, que sabemos que en lo físico sí se aplica. Entonces, ¿por qué no lo tomamos en cuenta, Oxy? Ya, ahora no lo estamos considerando porque estamos trabajando con cargas piezométricas, ¿ya? Si yo, por ejemplo, trabajara desde A hasta D, ¿ya? Entonces tendría que seguir el camino desde A hasta D. Entonces sería esta conexión, acá una T, si hubiese. Entonces tendría que buscar una constante para esa T, ¿ya? Pero eso sería si yo aplicara la ecuación general de energía desde A hasta B, siguiendo ese camino, ¿no ve? Tendré que analizar de esa manera. Pero para simplificarnos todo eso de esta conexión más que todo, porque es complicada, por esa razón nosotros estamos analizando puntos intermedios desde A hasta D y posteriormente desde D hasta B para ahorrarnos tal vez este accesorio, que muchas veces no va a ser una T, es muy diferente. En acá se asemeja a una T, como ustedes pueden ver acá. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si tengo este sistema donde no es una T? Es un poco complicado, ¿ya? Acá puede ser otro tipo de inclinación que no siempre va a ser una T, ¿ya? Entonces, para ahorrarnos todo eso de encontrar qué tipo de accesorio es, por eso trabajamos con cargas piezométricas por puntos, y ahí no consideramos este accesorio. De manera real, tal vez lo tendríamos que considerar, pero cuando trabajamos con cargas piezométricas no es necesario.
Ya, por eso trabajamos, para no complicarnos demasiado en este punto. Ya, chicos, entonces el accesorio que se encuentra acá no lo consideren, simplemente tómenlo como un punto de análisis nada más. Entonces, si tienen alguna duda más, chicos. Sí, una duda respecto al tiempo de entrega de la práctica. Vi que lo movió para el sábado, pero no sería posible si lo pudiera postergar para el lunes, para el siguiente lunes, para alargar un poquito, por favor. Sí, muchas tareas se han acumulado y para el sábado también tenemos defensas del laboratorio de termodinámica y no sé si se puede alcanzar a acabar. Ah, ya. Ya, chicos, sí está bien, lo podemos mover para el lunes, porque el día miércoles es su examen, ¿no ve? Entonces, está bien para el lunes, chicos. Ya, entonces voy a mover la fecha para el 5 de abril. ¿Ya? Muchísimas gracias, Aux. Ya, chicos. No sé si tienen alguna duda más de este ejercicio, chicos. Ya, vamos a realizar la siguiente clase, un par de ejercicios más de sistemas ramificados, ya para terminar con el tema y tratar de aclarar tal vez alguna duda que tengan de los anteriores temas, ¿no? O bueno, no sé si tienen alguna duda más de este avance, chicos. Si no tienen dudas, entonces hasta aquí quedaríamos, ya con la aclaración de que la práctica es para el lunes 5 de abril, para la siguiente semana. Gracias, Oxy, hasta luego. Ya, chicos, ya vayan repasando. Si tienen alguna duda para su examen, igual les voy a responder inbox o realicen sus consultas al grupo de WhatsApp. Ya, entonces vayan repasando, vayan viendo los ejercicios y estudien para su examen ya. Ya, chicos, cualquier duda voy a estar atenta al WhatsApp y bueno, eso sería todo, chicos. Ya, espero que vayan estudiando para su examen. Ya voy a tratar de ayudarles también. Eso sería todo, chicos. ¿Ya? Nos vemos, bueno, la siguiente clase. Continuamos. Hasta luego, chicos. Saludos. El sábado, ¿verdad, Oxy? Sí, el sábado vamos a continuar, ¿ya? Nosotros ahorita tenemos 2 clases más, ¿no? Tenemos el sábado para terminar ramificadas y como nos sobra una clase que sería el 5, podemos hacer una clase de consultas, ¿ya? Eso más que todo para que ustedes, bueno, yo pienso que en esta semana van a ir estudiando la materia, entonces yo me imagino que van a tener más dudas tal vez de cómo la resolución de algún ejercicio o alguna consideración. Entonces, para el lunes, una pequeña clase de consultas, ¿ya? Para que vayan aclarando sus dudas. ¿Ya, chicos? ¿Está bien? Oxy, gracias. Ya, chicos. Entonces, la siguiente, el día sábado continúa. Hasta luego, chicos. Se cuidan y vayan repasando.